Bueno, queridos hermanos y hermanas, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muy buen día a todas mis hermanas, a mi hermano Ricardo, Dios los bendiga. No solo a ustedes que hoy están de manera presencial, sino también a todos aquellos que van a ver la clase grabada. Que Dios les bendiga mucho y que bueno, podamos disfrutar de esta clase. Hoy vamos a tener todas las 2 horas tratando de afinar este tema que es muy importante para la predicación, que es la idea central. Si nosotros si no sabemos manejar o tener muy claro cuál es la idea central que necesitamos expresar a nuestros oyentes, bueno, vamos eh, a hacer que tal vez nuestros oyentes no tengan interés de poder escucharnos el mensaje que nosotros les traemos. Así que bueno, antes de iniciar, vamos a orar y quiero pedirle a Tatiana si ella nos quiere dirigir a Dios en oración. Por favor, Tatiana, ¿quieres abrir tu micro y orar con nosotros? Oramos, hermanos. Padre, en este momento nos ponemos en tu presencia para darte gracias por este hermoso día y en especial encomendar esta clase, también la vida de mis compañeros y el profesor, que seas tú que en esta hora nos estés hablando y enseñando. Abre nuestra mente y nuestro corazón y si por ahí no entendemos alguna cosa, te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento. Todo esto te lo pido en tu nombre. Amén. Gracias, querida Tatiana. Bueno, vamos entonces, hermanos y hermanas, a continuar con esta clase que tiene que ver con la idea central, el tema central, la tesis central. Perdón, hermanos. Y vamos a continuar entonces reflexionando sobre eso. Voy a compartir la pantalla para que guiemos la clase. Pero, perdón, hermanos, un minutito. Ya está. Bueno, esto nosotros lo planteamos la clase pasada, hermanas y hermanos, y la idea principal nace de hacerse estas preguntas fundamentales, son básicas, básicas. Cuando el predicador tiene muy claras estas preguntas antes de llevar a cabo la elaboración de su sermón y sobre todo antes de predicarle, va a tener muy claro a dónde quiere llegar, va a tener muy claro qué es lo que sus oyentes necesitan escuchar, necesitan saber. Si un predicador o predicadora no tiene claro qué son estas preguntas, ¿no? Entonces vamos a cometer muchos errores porque guiaremos a la iglesia con mil ideas y como decía antes en la clase, ¿no? A veces no, lo malo no es tener muchas ideas. Lo malo es que ninguna de ellas tiene relación, ninguna de ellas está unida, diríamos. Entonces, se convierte en un mensaje muy disperso que no nos conviene. Bueno, después hablamos acerca de lo que es esta definición que tiene que ver con cuando alguien tiene una idea, entonces conocemos, es como abrir nuestros ojos, ¿no? Lo que antes era oscuro, ahora lo traemos a la luz. Si nosotros seguimos desarrollando, hermanos, seguimos hablando, seguimos practicando este tema de cómo producir ideas o cómo enfocar las ideas, claro que después de irlo practicando, se va a hacer muy común para nosotros, ¿no? Así que si las ideas no se expresan en palabras, no las vamos a poder entender, no las vamos a poder ni evaluar
y mucho menos comunicarlas. Bien, vamos a hacer dos ejemplos ahora, hermanos. Vamos a hacer dos ejemplos ahora de cómo es el tema de sacar la idea. Yo le voy a presentar a ustedes este texto, ¿no? Este versículo de la Biblia, y ustedes me van a decir cuál es la idea central que ustedes podrían sacar de este texto, ¿ok? ¿Cuál sería la idea? Y vamos a trabajar sobre ello. Entonces, el texto es: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Que es el Salmo 117. ¿Cuál sería la idea central de este pasaje, hermanos? Léanlo. Pues, si quieren, pueden buscarlo en su Biblia para que salgamos de la diapositiva, ¿no? Es el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Salmo 117. Búsquenlo en su Biblia y vamos a trabajar sobre él. Voy a salir de la presentación y vamos a trabajar sobre este pasaje. ¿Cuál creen ustedes, hermanos? 117, Salmo, que sería la idea central? Con todo lo que ustedes ya más o menos saben de lo que es una idea, ¿no? Que sería el eje central, es el foco donde queremos conducir nuestra prédica. Supongamos que vamos a predicar sobre este versículo, estos dos versículos. ¿Cuál para ustedes sería la idea principal? ¿Quién? Si tuviésemos que predicar sobre este pasaje de la Escritura, ¿cuál sería nuestra idea principal? Hermana La Esther. misericordia de Jehová. La alabanza a Jehová, bendecir a Jehová, alabarle a él. Ok, alabarle, o el tema sería la alabanza, diríamos, la alabanza al Señor. Ok, muy bien. Ricardo, perdóname, no te escuché. ¿Qué dijiste vos? La misericordia de Jehová. La misericordia de Jehová, muy bien. ¿Quién más? La fidelidad. Tatiana, para ella sería la fidelidad de Jehová. Para mi hermana María de los Ángeles sería alabadle, ya que sería el centro de todo el resto del Salmo. La alabanza, sí, ajá, como lo había comentado mi hermana Esther, el tema de la alabanza. ¿Notan alguna otra idea principal de este texto? La grandeza de su misericordia, comparte Angie. Muy bien. Muy bien. Recuerden que con base en esa idea, ustedes van a poder guiar correctamente no solamente la interpretación del texto, sino también los oyentes van a tener muy claro qué es lo que quisieron ustedes decir con este pasaje. ¿Hay alguien más, hermanos? Leonora dice la idea central es Jehová o el Señor. Ok, muy bien, muy bien, muy buenas observaciones. ¿Alguna más? ¿Algo que les diga más el texto? A ver, hay que leerlo despacito.
me dice naciones todas, pueblos todos, o sea, todos, alabadle, ¿ok? Y a mí me llama la atención. ¿Quién, perdón? No. ¿Ricardo? No sé si tenés algo que ibas a decir, Ricardo, perdón. No, creo que está tildado, ¿verdad? o soy yo. Ok, ¿alguien más, hermanos? ¿Algo más que vean de este pasaje como idea central? Ahora volviste, Ricardo. No sé si tenías algo más que decir, amigo. Sí, que a mí me llamaba la atención ahí donde dice naciones todas, como que nosotros somos un ejemplo, ¿no? Para, digamos que nuestro deber es hacer conocer a Jehová a todas las naciones, de su misericordia. Naciones todas, ok. ¿Alguien más? No sé, también noto que como que el versículo, el centro es Dios, ¿no? Porque lo menciona él, pero también habla sobre las virtudes, como la fidelidad del Señor, el amor, que es inagotable. Muy bien, muy bien. Ya por ahí va clareando la mañana. Ok. Vuelvo a la presentación para guiarnos un poquitito de cuál sería la idea principal que nosotros podríamos sacar de este texto, ¿no? El texto dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Bueno, cuando nosotros, hermanos, tratamos de sacar la idea principal, recuerden que esa idea, ¿no? Tiene que ser lo más precisa, porque si las ideas son muy subjetivas, son muy amplias o son muy vagas, diríamos, no podríamos nosotros como que enderezar el barco, ¿no? Como que no habría muchas opciones de dónde echar mano para predicar este pasaje porque sucede lo que les voy a platicar ahora. ¿Cuál es la idea principal del pasaje? Bueno, tenemos entonces que, ¿de qué está hablando el salmista, hermanos? ¿De qué está hablando el salmista? Y el salmista realmente no está hablando de la alabanza, aun cuando mencione la alabanza en sí misma, ¿no? Porque no está haciendo una definición de lo que es la alabanza. No está diciéndonos la alabanza es esto, sino más bien es un medio que está utilizando el salmista, ¿no? Porque dice alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, pero no está diciendo qué es la alabanza, no está diciendo en qué consiste. Y además, hablar de la alabanza, hermanos, es muy extenso. Si ustedes van a centrar su idea principal en el concepto de la alabanza, entonces ustedes van a tener un sinnúmero de ejemplos, de formas, de conceptos, y perderían el sentido del texto, porque ustedes recuerden que la idea debe ir en función del texto bíblico. Y si nosotros tocamos el tema de la alabanza, como el Salmo no nos habla acerca de la alabanza en sí misma, no es un texto que tenga como función describirnos, explicarnos, ampliar el tema de la alabanza, lo que va a suceder es que si nosotros tomamos este tema como idea principal, llegará un momento en que vamos a necesitar de otros textos o de otros pasajes de la Escritura y vamos a terminar relegando nuestro texto principal, o vamos a terminar haciéndolo a un lado, porque el texto ya no nos va a ayudar para decir muchas cosas. No sé si me voy explicando, hermanos. Entonces, como el texto
ya no nos va a ayudar para decir las cosas que nosotros queremos decir. Entonces vamos a terminar explicando lo que dice Pablo, lo que dice David, lo que dice, no sé, quién más, acerca de lo que es la alabanza. Y el oyente dirá, a ver, empezamos con el Salmo 117 y terminamos con Apocalipsis en la alabanza celestial, en el reino, cuando las bodas del Cordero. Eso, hermanos, no es seguir una idea principal, porque estamos abandonando nuestro texto. El texto en la predicación expositiva es nuestro guía. El texto es quien, a través de él, nosotros vamos a predicar sobre este texto. Por lo tanto, me parece que si nos planteamos en el tema de la alabanza como tal, terminaremos perdidos en un mar de conceptos y de ideas que el texto bíblico nos da. Además, hermanos, el salmista no nos dice todo lo que es la alabanza en función del primer punto que planteamos, ni de la alabanza a Dios, lo que es mucho más extenso, ¿no? Porque este es un pasaje muy corto. Entonces, si nosotros vamos a hablar sobre la alabanza a Dios, que diríamos que el centro es Dios, no porque no sea el centro Dios en el pasaje, claro que es el centro, Dios es el centro de todo cuanto existe, pero el salmista tiene otra idea para plantear lo que está escribiendo de Dios. Por lo tanto, hermanos, la idea del salmista no es hablar sobre la alabanza a Dios, porque entonces, créanme que este pequeño salmo debería de ser mucho más grande, mucho más extenso, ¿no? Como el Salmo 119, que habla acerca de amar al Señor a través de sus mandamientos y sus estatutos y demás. Entonces, no es que el texto no hable de Dios como eje central, sí, pero el salmista, el orante, no está teniendo en cuenta describir a través de este salmo qué significa la alabanza a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir descubriendo, hermanos y hermanas, en el texto mismo, qué es lo que él nos dice en relación a la idea que tiene el escritor sagrado. Entonces, si no es el concepto de alabanza, y mucho menos lo que significa alabar a Dios, la idea que tiene en mente el salmista para compartir con nosotros, entonces, ¿cuál es? Y el tema necesita mucho más límites, necesita estar mucho más enfocado, mucho más dirigido. Y entonces el tema o la idea más precisa es esta pregunta: ¿por qué todos deben alabar al Señor? Y esa es la idea del salmo, esa es la idea del salmista. Ese es su tema central. El salmo sí nos dice por qué todos, naciones todas, pueblos todos, todos debemos alabar al Señor. Entonces la idea, hermanos, no está en la función de todos, porque hablar de todos es un campo muy extenso, pues, la totalidad. Ya dijimos que tampoco es lo que significa alabar a Dios, sino realmente nuestra idea central es descubrir las razones del por qué necesitamos alabar a Dios. Entonces, si tenemos razones concretas, entonces nuestros oyentes dirán, a ver, es cierto, ¿por qué debemos alabar a Dios? ¿Por qué? Porque todos sabemos en algún sentido, diríamos, lo que significa alabar a Dios. Todos sabemos en algún sentido lo que significa la palabra todos o la totalidad. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Y esto es lo que tiene en función el escritor sagrado para escribir este salmo. Y entonces, ¿qué dice el salmista al respecto? ¿Cuál es la respuesta? El salmista se hace esta pregunta: ¿por qué todos deben alabar al Señor? Fíjense que esta es una pregunta que no aparece escrita en el Salmo y que solamente despacito, leyendo el Salmo, nos damos cuenta que esa pregunta sí está, y está en el inicio del versículo número 2. Aunque no está escrita, está implícita. ¿Por qué todos deben alabar al Señor?
Y el salmista en el versículo 2 responde con dos ideas, ¿no? Con dos ideas. Primero, el Señor debe recibir nuestra alabanza porque su amor es firme. Y ahí tenemos una idea muy importante para desarrollar. Ahí sí vamos a desarrollar la idea. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque Él es digno de recibir nuestro reconocimiento, nuestra adoración, nuestro canto, nuestra vida, porque el amor de Él es firme. El amor de Él es puro, porque su misericordia es hermosa. Entonces ahí vamos a hablar de eso. Qué tan hermoso es el amor del Señor y por qué este amor es firme, que no ha cambiado. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue acompañándonos. Su amor es importante, ¿no? Él me dice porque Él es soberano, porque para siempre es su misericordia. Su amor es firme, Él es soberano. Entonces ahí ya tenemos, y en material diríamos, enfocado en una pregunta, que esa es la idea que va a permear toda nuestra reflexión. Y vamos entonces a desarrollar por qué Dios, su amor es tan maravilloso. Y por qué su amor no cambia. Dice el libro de Lamentaciones, ¿no es cierto? Porque lo iba a recitar de memoria, pero se me fue. Déjenme leer lo que dice el libro de Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Por qué debemos alabar al Señor, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque la fidelidad del Señor ha permanecido siempre. Porque su misericordia ha permitido que nosotros no fuésemos consumidos por nuestros pecados. Y su amor ha permanecido fiel. Cada mañana su amor es nuevo, es fresco, es maravilloso. Cada mañana respiramos su presencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora tenemos un punto preciso en función de esta idea principal para poder explicar a nuestros oyentes. Y entonces los oyentes, claro que van a tener claro estos dos puntos. Porque el segundo, contestando la pregunta, ¿por qué todos deben alabar al Señor? Porque la segunda razón o el segundo punto es que su fidelidad es para siempre. Uno es su amor es firme, hermanos, que su amor no cambia, pero el otro es que Dios es fiel y es fiel eternamente. Es fiel eternamente. Dice el pasaje palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, dice Pablo a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aun cuando nosotros podamos ser ingratos, aun cuando nosotros podamos desatendernos de lo que Dios significa en nuestras vidas, aun cuando nosotros querramos alejarnos del Señor, Él nunca se alejará de nosotros. Nunca nos dará la espalda. Dios mantendrá su pacto y su testimonio siempre. Y entonces es allí, queridos hermanos, donde nosotros encontramos la dirección, el enfoque, ¿no? Ahí es donde nosotros encontramos
el punto central del texto en sí mismo. Entonces, ahora ya no batallamos con el tema tan disperso o tan impreciso como es el tema de la alabanza, sino que ahora profundizamos en la idea que tuvo el salmista en darnos estas respuestas. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y estas dos razones, si las trabajamos correctamente en nuestro sermón, ¿no es cierto? Si las trabajamos correctamente en el desarrollo de nuestra reflexión, los oyentes van a tener muy claro qué quiso decir este salmo y podrán responder con gran fuerza. Hermanos, ¿puede decirme usted cuáles son las dos razones por las cuales nosotros alabamos al Señor? Abel, ¿cuáles son las dos razones por las cuales nosotros alabamos al Señor? Por su gran amor y su fidelidad. Porque su amor es firme y porque su fidelidad es para siempre. Entonces cobra sentido el texto a nuestras vidas. Y entonces entendemos lo que el salmista quiso decir. No sé si fui claro en este punto, hermanos. No sé si se logró ver cuán importante es que nosotros tengamos muy clara la idea principal o busquemos la idea principal. De esa manera, el mismo texto nos guía. No necesitamos irnos tan lejos. El mismo texto nos guía. Bien. Voy a poner ahora un ejemplo, ya que todos me dijeron que fui claro en la exposición, entonces ahora el siguiente ejemplo va a ser más fácil para ustedes. Ya lo van a poder discernir con mayor claridad. Ricardo, vos escribiste en el chat acerca de elegir otros textos de la Biblia. Voy a después, posteriormente, cuando toquemos la clase del cuerpo del sermón, o los puntos principales del cuerpo del sermón, voy a explicar allí en cómo deben usarse los otros textos que servirán de apoyo para el sermón. En esencia, nosotros podemos usar esos textos como apoyo para las ideas que estamos desarrollando. Y, por ejemplo, yo utilicé dos textos, ¿no? Dos textos, el de Lamentaciones y el de Timoteo. Pero esos textos me sirvieron solo de apoyo para guiar mi idea que tiene que volver al Salmo. No me tengo que detener en la idea del libro de Lamentaciones ni en la idea de Pablo a Timoteo, sino tendría que explicar, bueno, Pablo, ¿no es cierto? Como ustedes supieron, era el apóstol de los gentiles, que se convirtió en su camino a Damasco y que Jesús se le reveló a él en el camino, ¿no? Y ustedes saben, hermanos, que él fue un gran perseguidor de la iglesia, pero bueno, él después se convirtió y él tuvo muchos discípulos y bueno, uno de ellos fue Timoteo, ¿no? Que bueno, Timoteo era su hijo en la fe y lo quería mucho y le dedicó 2 cartas que llevan su nombre y en una de ellas, ¿no? En la segunda carta, le escribe estas palabras. Entonces, no es explicar ese texto, estoy haciendo ¿qué es lo que puede pasar si nosotros no sabemos utilizar correctamente los textos de apoyo? Pero, como vuelvo a repetir, tendremos una clase sobre eso. Por ahora, solamente para contestar tu respuesta, Ricardo, puede usarse, solo que deben saber usarse los textos de apoyo, ¿ok? Porque eso solamente serían un texto de apoyo. Bueno, vamos al ejemplo, vamos al segundo ejemplo, hermanos. Este es más facilito. Y ustedes van a sacar muy pronto la idea. ¿Está? Voy a compartir la pantalla. Ahora, vamos al otro. Un segundo ejemplo.
Y es el texto de Hebreos, capítulo 10, versículo del 19 al 25. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cuál es la idea principal de este pasaje? Los que están viendo la grabación, hagan una pausa acá, ¿no? Y también esfuércense y mediten y vean cuáles son la idea que nosotros podemos, la idea principal, no las ideas secundarias, la idea principal. Estamos hablando de eso, ¿no? Porque como ustedes verán, este es un texto en el cual tendremos muchas ideas, pero necesitamos una idea principal que nos ayude a explicar este texto. Así es que póngale pausa y mediten y escriban en su cuaderno de anotaciones algunas respuestas mientras sus compañeros aquí en la clase presencial ya tienen la respuesta a esta pregunta. Ellos les van a dar la respuesta, pero esperen un poquitito. Ahora les damos la respuesta. Sí, Ricardo, perdón, solamente para decir, dijimos que es Hebreos 10:19. Para que lo tengan ahí, hermanos. Yo lo saqué en la pantalla, pero búsquenlo en su Biblia. Hebreos 10:19. Hermoso pasaje. Hermano. Adelante. Sí, hermano, yo acá estaba leyendo y para mí el centro de esta palabra radica en el versículo 22, que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero ¿cuál sería la idea, Ricardo? ¿Cómo plantearías tu idea? O sea, mentalmente, ¿cuál sería la idea que tú plantearías? Porque tienes que explicar todo el texto con base en esta idea que a vos te nace. ¿Cuál sería la idea? La idea el objetivo, digamos, para la predicación. ¿Cuál sería el objetivo central? Sí, la idea central, el tema central, el propósito. Recuerden que tiene muchas denominaciones. Ajá. ¿Cuál Sí, sería? bueno. O sea, vos identificaste en el versículo 22 que para vos es el centro del texto. Ok, pero la pregunta es, ¿cuál es la idea? ¿Cómo tú te planteas la idea para explicar la totalidad del texto? Ajá. Bueno, acá, bueno, el amor que nos tuvo Dios, y habla ahí que a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros fuimos salvos, pero necesitamos acercarnos, o sea, mirar a nuestro corazón cómo estamos delante de Dios. A ver, no sé si me explico. Más o menos, amigo. Entonces, hasta ahí llegué. Ok, está bien, no hay problema, no hay problema. A ver, esto es muy interesante, hermanos. Acuérdense, estamos aprendiendo acá, ¿eh? Yo siempre digo, prefiero que echemos a perder en clase
y no echemos a perder en el púlpito. Así es que En un púlpito, claro. Entiendo, aquí, sí, sí, sí. aquí podemos equivocar, ustedes no tengan miedo, digan sus ideas, si están bien, si no, las corregimos, ¿no es cierto? Pero a veces eso pasa, cuando uno no tiene clara la idea, al momento de ir a predicar, pues se nos hace también el matete, porque dijimos, ay, hermano, ustedes disculpen, yo ya no sé ni qué estoy diciendo. Ok, gracias, Ricardo, pero vamos, sigue trabajando. A ver, sigue, vos metele ficha, sigue pensando, ¿dónde sería la idea? ¿Dónde me centraría en este texto? Vuelvan a leer, estén leyendo el texto, hermanos, porque con base en ese texto es como nosotros encontramos la idea. Tatiana. Para mí, o sea, como a la vez que voy leyendo es como que me dice como que Dios nos está hablando, ¿no? Como nos llama la atención, y para mí el versículo 23 que dice, mantengamos firmes, yo me quedo con esa parte que dice como nuestra firmeza. Ajá, pero ¿cuál sería la idea? ¿Qué quisieses que la gente aprendiese de eso? No solo, no, acuérdense, hermano, no solo es ese versículo, es todo el conjunto. No, sí, sí, pero es como viene diciendo que, como, a ver, ¿Qué quieres que quede grabado en la mente de tus oyentes como idea central? Bueno, seguir trabajando, seguir trabajando. Le damos paso a Esther. Sigan trabajando, hermanos. Oh. Hermana Esther, ¿cuál sería para usted la idea central? No lo tengo muy claro, pero me parece que podría ser entrar al lugar santísimo. Ok. El lugar santísimo. El lugar santísimo. Muy bien, interesante porque dice sí, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Muy bien. Sí. Acuérdense que volvemos a lo mismo. Si ustedes identifican un versículo que les llama la atención o que creen que es importante, deben plantear entonces, a partir de ese versículo, la idea central que los va a acompañar en todo el texto, ¿no es cierto? Anabel. Sí, yo creo que habla de cómo debemos acercarnos. O sea, o sea, para mí la idea sería de cómo debemos acercarnos. Si dice que por medio de la sangre de Jesucristo ya somos libres, debemos mantenernos firmes, dice, debemos acercarnos confiadamente. Ok, ok. Va por ahí, ¿eh? Ahí me gustó, porque entonces, ¿cómo podemos entrar? Ok, creo que podríamos charlar sobre eso. ¿Quién más? Natalia, ¿qué idea principal encontraste en este versículo? No te escucho, Natalia. No sé qué pasa con tu audio, porque al menos yo no te escuché, Natalia. A veces llega a pasar así, viste que hay audios que no sé qué les pasa. A mí me parece que están bien conectados, pero bueno, Esme también plantea a partir de la libertad que tiene de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo con corazón limpio, que es libertad y purificación. Ok. Sí, Natalia, se ve que sí tienes problema con tu audio. Leonora. Bueno, yo creo que la idea acá central es que lo principal es Jesucristo, pero Él acá nos está enseñando de que nosotros debemos de dejar todo lo malo, o sea, desechar todo lo malo, de malos pensamientos,
o sea, teniendo fe en Jesús y entregarnos por completo a Él, y que el Espíritu Santo nos guíe y que todo lo malo de nuestra vida vieja, podamos dejar atrás. Muy bien, interesante, interesante. Podría andar, podría funcionar. Ujú. Podría andar, sí, 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 sí. Habría que tener un cierto cuidado porque me parece que en algún momento saldríamos de la ruta. Pero no me parece mala idea. Ujú. ¿Alguien más? ¿Quién me falta de preguntar? Los demás hermanos ya le encontraron, ya le vieron. Angie, aquí está Angie ya, que debemos acercarnos a él con toda confianza. Ok, ok. Muy bien. Si se dan cuenta, hermanos, este es un pasaje que tiene muchas ideas y que todas son más lindas. Una es más linda que la otra. A ver, Natalia, ¿ya pudiste con tu audio o no? A ver, si querés conectar el audio. A ver si se escucha ahora. Ahí ya está. Vos pensás que te ibas a escapar, pero no. Casi. A mí me cuesta mucho esto de la predicación, pero bueno, o sea, viendo del ejemplo anterior es ¿por qué tenemos que entrar al lugar santísimo? O sea, hacernos esa pregunta porque no, nos llama, así que hermanos, tienen la libertad para entrar al lugar santísimo. Y es por la sangre de Cristo Jesús, o sea, tenemos un camino de por qué tenemos que entrar a ese lugar santísimo. Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Gracias, Natalia. Fíjate que esto es muy, creo que, ¿quién más trabaja con niños? Natalia trabaja con niños, Tatiana creo que también trabaja con la escuelita, ¿no es cierto? Y esto les va a caer muy bien a los que trabajan con niños, porque fíjense que los niños tienen una capacidad interesante de captar las ideas, más que los adultos. Los adultos somos re malos para... El niño no, el niño es muy... Entonces, si ustedes desarrollan la capacidad de ir identificando las ideas principales, los niños se las van a captar impresionante, impresionante. Así es que me alegra que estén en esta clase. Bueno, ¿quién más, hermanos? ¿Alguien más que tenga algo más que decir? ¿Quién abrió el micrófono? Ah, Esme. Yo en el chat había escrito que el texto donde dice teniendo la libertad de acercarse al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acercarse con corazón limpio, y el énfasis sería en la libertad y en la libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la purificación de corazón. Sería así como que el énfasis. Ok, muy bien, muy bien. Igual esa parte de la purificación del corazón, el lugar santísimo, la libertad, cómo entrar. Alguien por ahí creo que dijo cómo entrar. Anabel, ¿me recordás qué vos dijiste como tu idea? Sí, que yo creo que habla de cómo debemos entrar, cómo debemos acercarnos a Dios, porque bueno, sabemos que ella nos hizo libres a través del sacrificio de Cristo. Entonces debemos mantenernos firmes, debemos mantener esa esperanza. Y bueno, y quería agregar algo más, porque ahí dice en los versos 24 y 25, que dice, consideremos unos a otros, debemos estimular a los demás, ya que nosotros sabemos que somos libres, estimular a nuestros hermanos para que también puedan ser libres de ellos. O sea, al mantenernos firmes, también ahí habla de no dejar de congregarnos, estimularlos para que ellos también se acerquen al Señor. Muy bien, gracias. Claro, pero nos estaban faltando esos dos versículos que parecen como descolgados, ¿no? Que tienen que ver con los otros, tienen que ver con el prójimo. No tanto con nosotros, sino tiene que ver también con el prójimo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, cuanto más que ustedes están mirando que el día se acerca. Bueno, voy a compartir la pantalla para, a ver, escúchenme algo, hermanos. Miren, lo que ustedes plantearon pueden desarrollarlo como idea.
siempre y cuando ustedes sepan que la idea principal debe guiar todo su pensamiento. Debe atravesar todo el sermón. La idea principal tiene que atravesar todo el sermón. Si atraviesa todo el sermón, entonces va a ser más fácil para nuestros oyentes identificar en un pasaje como este, ¿no? Que no es tan sencillo como el Salmo 117, porque es un pasaje que tiene muchas cosas en él, pero que algún día hay que predicarlo porque es palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, déjenme compartir la pantalla y les comparto un poquitito lo que podríamos plantear como idea principal. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es la idea principal del pasaje? Entonces, el lector ocasional, hermanos, los que a lo mejor no hemos tenido un acercamiento más directo al texto bíblico, ¿no es cierto?, se verá tentado, como a algunos de ustedes sucedió, en afirmar que el punto principal que tiene este pasaje es el sumo sacerdocio de Jesús. Porque el texto inicia de esa manera, ¿no? Él es el gran sacerdote de la casa de Dios, el que nos permitió entrar al lugar santísimo por su preciosa sangre. Sin embargo, hermanos, cuando seguimos adelante, vemos que hay otros temas más que no solamente tienen que ver con el sumo sacerdocio, ¿no?, de Jesús, sino que tiene que ver con otras situaciones que no solamente se centran en Jesús. Por eso, cuando Leonora platicaba que el punto es Jesús, dije que estaba bien, pero en algún momento íbamos a salir de la ruta, ¿no? Porque el texto en algún momento deja a Jesús, diríamos, suelta a Jesús y se centra en las personas. Primero en términos singulares, se centra en nosotros, acerquémonos con corazón sincero, nosotros, y luego se centra en plural, en otras personas, a estimularlos al amor los unos a los otros, es decir, ya abarca otro tema. Entonces, si nosotros planteamos como idea central a Jesús, vamos a tener que forzar el texto para explicar qué tiene que ver esto de acerquémonos con corazón sincero, certidumbre, fe, cuando hablamos de nosotros y cuando hablamos de que los demás no dejen de congregarse como otros tienen por costumbre. Entonces, debemos ser muy cuidadosos de, como dije, la idea central tiene que permear, tiene que atravesar todo el texto. El autor de Hebreos, hermanos, no les dice a sus lectores, la idea del autor es que sus lectores no les dice todo acerca del sumo sacerdocio de Cristo en este solo párrafo, porque se dan cuenta solamente, diríamos, habla en 3 versículos. Y los que conocemos un poco más el texto de lo que es el santuario celestial, el santuario terrenal, ¿no? Los que sabemos lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, los panes de la proposición, los lugares que en aquel tiempo en el segundo templo existía cuando se hace alusión a esta parte del templo. Es decir, hermanos, si nosotros planteamos como idea central hablar sobre el lugar santísimo y cómo entrar en él, nos vamos a meter en un problema porque tendremos que explicar qué es el lugar santísimo. Porque muchos no saben qué es el lugar santísimo, qué se hacía en el lugar santísimo, quién entraba al lugar santísimo,
¿Por qué Jesús es el sumo sacerdote? ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿De qué tribu venían? ¿Cuáles eran sus oficios? ¿Cuál era la importancia del sacrificio de los animales? ¿Cada cuánto entraba el sacerdote al lugar santísimo? ¿Qué hacía el sacerdote cada tanto cuando entraba al lugar santísimo? ¿Qué hacía con la sangre que llevaba en el tazón? Es decir, que para que la gente pueda saber el valor de entrar al lugar santísimo, ¿no es cierto? Tendríamos que explicar todo esto para que entonces el lector dijera, ahora entiendo. Ahora entiendo qué significa el lugar santísimo. Porque de entrada, hermanos, si nosotros les decimos, bueno, hermanos, ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo, mucha gente no va a entender eso. No va a saber la importancia. Y ahí, entonces, si tenemos 40 minutos de sermón, 38 minutos vamos a usar para explicar este punto. Y 2 minutos vamos a querer leer todo lo demás. Si nosotros somos atentos entonces a esta pieza literaria del texto sagrado, nos daremos cuenta que esta idea del lugar santísimo realmente es una idea subordinada dentro del pasaje. El autor lo toma como referencia, pero no lo toma como punto central. No lo toma como punto central. Hay una referencia y esa referencia, esta subordinación de idea que tiene el escritor a los hebreos, va en función de la idea general que él tiene. Por eso es que él plantea varios temas, pero que todos tienen una relación. Ahora, ¿cómo encontrar esa relación? ¿Cómo saber? Como el punto anterior, hermanos, el tema necesita limitarse. Si nosotros no limitamos el tema, ¿no es cierto? Si nosotros no limitamos el pasaje, entonces nos vamos a desbordar en muchas ideas, en muchas. Y vamos a terminar, como les he dicho, en una ensalada, haciendo una ensalada. Entonces, necesita límites siempre. La idea central, hermano, lo que hace es ponernos límites. Es como un cauce del río. La idea central son las riberas del cauce del río. Eso hace que el río vaya por su cauce y no se desparrame. Y la idea principal, eso es lo que hace, que no nos desparramemos, que vayamos con la idea principal. Entonces, si queremos plantear una idea principal que nos permita no desparramarnos, entonces una idea más precisa sería preguntarnos, ¿qué debería pasar ahora que podemos entrar en la presencia de Dios confiadamente y que tenemos un gran sumo sacerdote? Fíjense que ahora nosotros no vamos a enfocarnos a explicar lo que es el lugar santo, el lugar santísimo, porque es una idea subordinada al texto. Tal vez en otra predicación ustedes pueden hablar del lugar santo, el lugar santísimo, etcétera, lo que ustedes gusten. Pero ahora me parece que es interesante ver por qué el autor, el escritor sagrado, hace mención del lugar santo, del lugar santísimo, en función de qué es lo que pasa ahora que podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede ahora que ya a través de Cristo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios? Esta frase que les acabo de decir, esta frase la entendemos todos. Ahora a través de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando eso pasa? ¿O qué debiera pasar? ¿Qué debiera de suceder cuando podemos entrar a la presencia de Dios en el nombre de Jesús? Esa sería como la idea principal. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Según el autor, de este pasaje, las respuestas serían 3. Primero, ¿qué debiera pasar para entrar, ahora que podemos entrar a la presencia de Dios, acercarnos a Él con la seguridad de que estamos con un corazón limpio y un corazón y una vida limpios? ¿Qué pasa, hermanos, cuando queremos entrar a la presencia de Dios? Lo hacemos trayendo un corazón limpio, ¿no?
un corazón sincero, una vida recta delante de Él. Como dijo como es Ricardo, que él vio el punto central. Realmente el versículo 22 forma parte de esta respuesta que el autor da, es decir, plantea el lugar donde donde está Cristo. Cristo está en el lugar santísimo y está fungiendo como sumo sacerdote, pero esta es una idea solamente de apoyo que tiene el autor. Para él lo más importante, es decir, porque sus oyentes conocían lo que era el lugar santísimo, entonces no había necesidad de explicarlo. Y entonces él dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y bueno, sucede que nosotros debemos tener, ¿no?, la confianza de acercarnos a Él con un corazón limpio, con una vida limpia, con una vida que ha querido pasar por el tamiz del fuego, de la purificación. Segundo, ¿qué pasa o qué debiera pasar si entramos a la presencia de Dios? Que nos aferramos totalmente a la esperanza que nosotros profesamos. Nos aferramos a esa fe, ¿no? Nos aferramos a la promesa que Él nos dio porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Su fidelidad es para siempre. Y entonces muchos quisiéramos olvidarnos de esa esperanza, alejarnos de esa esperanza, pero el escritor sagrado nos dice, no se alejen, aférrense. No se caigan, aférrense a la esperanza, aférrense, agárrense con todas sus fuerzas, porque eso, ¿no es cierto? Dios es fiel y Dios es fiel porque ha puesto a un sumo sacerdote para bendecir nuestras vidas. Y como tercer punto, hermanos, sería estimularnos unos a otros, a amarnos y a las buenas obras. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, hay amor fraternal, ¿no? Hay amor fraternal. Hay ayuda mutua. Velamos por el otro. Cuando entramos a la presencia de Dios, no lo hacemos de manera egoísta. Cuando nos presentamos ante el Dios Santo en el nombre de Jesucristo, no lo hacemos a título personal. Lo hacemos presentando a nuestro prójimo, ayudándolo, cuidando de él, perdonándolo, etcétera, etcétera. Entonces, hay la consecuencia de entrar a la presencia de Dios, según el pasaje, ¿no? Rompe todo espíritu de orgullo. Y hay un concepto de fraternidad, hay un concepto de comunidad, hay un concepto de los unos a los otros. Entonces, fíjense, hermanos, cómo podemos nosotros plantear a través de este texto lo que pasa cuando entramos a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que nuestra vida en purificación entra con confianza y no huye de la presencia de Dios, sino que se acerca. Pasa que hay una esperanza que nos impulsa a aferrarnos a ella, que nos impulsa a no claudicar, que nos impulsa a seguir firmes en la fe del Hijo de Dios, no importa las circunstancias que sucedan. Pasa que entramos no de manera personal, presentando nuestro orgullo, sino más bien lo hacemos en comunidad, en fraternidad, en amor. Eso es lo que sucede cuando nos presentamos delante de Dios a través de nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Este ejemplo, hermanos, que insisto, es un ejemplo y una propuesta que yo les doy de cómo solamente quiero decirles
la importancia que tiene que nosotros tengamos la idea muy clara en nuestro pensamiento. Y con base en esa idea que nosotros planteamos en nuestro sermón, entonces somos capaces de ir guiando a nuestros oyentes en estos conceptos de tal manera que confiamos en Dios, que no se nos pierdan o que no los perdamos. ¿Qué pregunta tienen aquí, hermanos? ¿Qué se logró entender lo que quise decir? A ver, más allá, hermanos, de cómo se puede estructurar las tres ideas que planteé, logro darme a entender la utilidad que tiene el hecho de que una persona que comparte la palabra de Dios debe tener muy clara la idea principal. Estos dos ejemplos lo que tratan de explicar es la importancia de esto. Si nosotros no tenemos una idea principal, es muy probable que si predicamos sobre este pasaje, iríamos por muchas direcciones. Plantearíamos muchas situaciones. Entiendo que este es un pasaje que tal vez para muchos de ustedes es desconocido porque evidentemente es un pasaje que trata temas del Antiguo Testamento, del ritual sacrificial, de un montón de cosas. Entiendo que es complicado, pero más allá de eso, hermanos, hermanas, es preguntarles si pude ser claro en el sentido de la importancia que tiene el plantear ideas centrales y no movernos de allí. Seguir todo el pasaje con esa idea. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación? No es tan difícil, ¿no es cierto, hermanas? Para mí estuvo muy interesante y está bueno tener en cuenta esas cosas que yo en lo personal nunca lo tenía en cuenta al leer un texto, algo tan cortito que nos puede enseñar muchas cosas, pero tiene algo como un eje central. Claro, gracias, Tatiana. Ahora, esto que hicimos, fíjense, ya, si esto lo trasladamos a nuestros oyentes van a decir, che, ¿en serio que yo no había visto así como vos lo planteaste, no? Y ese es el efecto de la palabra. Ese es el efecto de la palabra. Por eso, hermano, yo sé que no es fácil predicar y yo admiro a todos los que predican, bien o mal. Veo de reojo a los que critican, a los que critican a los predicadores. Porque la verdad que no saben lo difícil que es hacer una prédica y plantear este tipo de cosas. Pero creo que en la medida que aprendemos todos, en la práctica se va desarrollando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna observación? Sí, yo quería como resaltar la importancia y cómo, por lo menos a mí me abrió la mente, esas tres preguntas que usted dio. Plantearnos, ¿de qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar de ese tema? ¿Y qué quiero lograr o cómo lo podemos aplicar a ese tema? Y esas tres preguntas se respondieron en todo esto que usted dio. Claro, claro. Sí, sí, gracias, Rega. Por eso yo decía. Así que ahora las voy a resaltar bien en rojo, en amarillo, no sé qué, para acordármelas siempre. Mira, lo dirás de broma, querido amigo, lo dirás de broma. Pero si ustedes hacen estas tres preguntas y las mandan a imprimir en una hojota así grandota, enorme, y la pegan enfrente de donde ustedes acostumbran a leer o hacer sus sermones, de verdad que eso les va a funcionar muchísimo, muchísimo. Ah, bueno, entonces sí las voy a imprimir de verdad, entonces. No, en serio, de verdad, de verdad, de verdad. Ustedes van a decir, está loco el pastor. No estoy nada loco. De verdad, impriman esas tres preguntas, porque cuando ustedes empiecen a agarrar su Biblia, algún comentario bíblico, algún diccionario bíblico, algo que tengan para hacer todo su sermón, y levanten la mirada como buscando dirección, encontrar, ¿de qué estoy hablando? A ver, para un poco. ¿De qué estoy hablando, no?
¿Por qué estoy hablando de esto? Que ni yo sé, o sea, voy a hablar del lugar santísimo y no tengo ni idea de qué es el lugar santísimo, ¿no? ¿Y qué quiero lograr con mis oyentes? ¿Será que esto necesitan? Estas preguntas, hermanos, son fundamentales para todo predicador o predicador. Ahora, todavía no termino esta clase. Quiero seguir dándoles remachando esto, porque insisto que para mí es muy importante que todos sepan en qué consiste el tema de las ideas. Voy a compartir la pantalla para seguir adelante con esta clase. Bien, entonces dejamos estos ejemplos. Está muy bien. Es muy importante, hermanos, que ustedes vayan sabiendo, ¿no? Que una parte importante de su calificación en esta materia es la elaboración de un sermón. Ustedes van a elaborar un sermón. Y si ese sermón que ustedes elaboren, cuando yo lo califique, no tiene clara la idea, no permea toda la idea, no van a aprobar la materia. Porque yo puedo ser muy tolerante, hermano. Soy muy tolerante cuando a lo mejor, por ejemplo, alguien no hace bien el título de un sermón. No hay problema. O que no plantea una aplicación o que no tiene una ilustración. Soy tolerante en eso porque está bien, no hay ningún problema. Pero donde no lo soy es si yo cuando lea su sermón, yo digo, empezó a hablar de una cosa y terminó hablando de otra, entonces no tiene claro qué es la idea central o la idea principal. Por eso para mí estoy dándole mucho énfasis a esta clase que tiene que ver con la idea principal. Les pregunto, hermanos, ¿no les molesta el ruido de la lluvia? ¿No? Ok. Es que yo siento, como yo lo escucho, siento que ustedes no están escuchándome. Perdón, listo, ya está. Bueno, entonces, tomen muy en cuenta esto que les digo, hermanos. Por eso, hagan todas las preguntas que tengan que hacer. Porque parte de aprobar de esta materia tiene que ver con esta clase. Tiene que ver con esta clase. Así que todas las preguntas que ustedes puedan hacer. Bien, sigo compartiendo la pantalla. Charles Spurgeon, uno de los grandes homiletas o grandes predicadores del siglo XX, ¿no es cierto? Dijo esta frase: confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un asunto y esperándolo, y que esto es la parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo y trabajo pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones y después sepultando todos sus huesos en las catacumbas del olvido, continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas hasta ver las luces de un faro para poder dirigirme al puerto suspirado. Yo creo que casi todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes. Si pudiera hacer uso de ellos, pero no me atrevo ni suelo hacerlo. Naturalmente, porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. Hermanos, los que nos dedicamos a la predicación, a veces tenemos tantas ideas en la cabeza que terminamos no afinando una. Este proceso, hermanos, este proceso de buscar hora tras hora, pidiéndole a Dios sobre el tema, sobre el asunto principal, sobre la idea principal. La verdad es que a veces uno lee un libro
uno hace esto, uno hace lo otro, ¿no es cierto? Y después desechamos y decimos, no, esto no me convence, no me convence, no me siento bien con este tema. Y bueno, sepulto ese esqueleto de ese sermón en el olvido y me aventuro, en palabras de Spurgeon, hacia aguas más tempestuosas para tratar de encontrar el faro que me lleve a un lugar donde yo me sienta cómodo en el tema que voy a predicar. A veces tenemos tantos temas porque, bueno, uno lee la palabra, ¿no es cierto? Y uno dice, mira, esto sería lindo predicar a la iglesia. Pero cuando avanzamos, encontramos otro tema mucho más lindo, diríamos, ¿no? Y que nos cautiva. Y entonces empezamos a desesperarnos porque de 10 cosas lindas, diríamos, o de 10 textos, o de 10 pasajes que encontramos, ¿no? Terminamos no sabiendo cuál elegir. Entonces, no es fácil, hermanos, hermanas, no es fácil. Esto es algo que solamente la práctica puede darnos. Ustedes nunca tengan temor de equivocarse. No tengan miedo a la crítica. Conozco a muchos predicadores y predicadoras que se han desanimado porque en su primer sermón, pues no le salió bien, ¿no es cierto? Como a todos. Y no tuvo claro la idea, o a lo mejor la tuvo clara, pero le entraron los nervios, ¿viste? Y empezó a hacer todo el matete. Y cuando terminó el sermón, he escuchado lamentablemente a muchos hermanos criticar y decir, y mira, pues estuvo bien tu esfuerzo, pero la verdad que no te entendí nada, creo que deberías prepararte más, creo que esto no es para ti. Y bueno, es lamentable que muchos hermanos digan eso cuando ni siquiera ellos han intentado hacer un sermón. Pero yo les digo, hermanos, no se desanimen. Es más, si algún día alguien les critica, ustedes digan, gracias, hermano. Bueno, le agradezco mucho. Discúlpeme porque a lo mejor no lo hice correcto, pero usted sabe que yo me voy a esforzar y yo no voy a dejar de predicar, no voy a dejar de hablar. Y si tengo que equivocarme otra vez para aprender algo nuevo, lo voy a hacer. No desistan, hermanos, porque muchos tienen ese miedo, ¿no? De decir, ¿y qué dirá la gente? ¿Qué dirá? ¿Qué pensará? ¿Me criticará? ¿Me echará tierra? Por favor, solo los que predicamos sabemos lo difícil que es hacerlo. Y que con temor de Dios nos esforzamos por cada día hacerlo mejor. Yo, si supiera cuántas críticas he tenido en mi vida por las prédicas, algunas que han salido muy mal, diría yo, en términos homiléticos, y que me ha dolido cuando me han criticado, ¿no es cierto? Pero yo no he desistido. Y quiero esforzarme por hacerlo mejor. Por eso sigo aprendiendo, por eso doy esta clase, por eso sigo leyendo, por eso sigo escuchando a otros predicadores, por eso sigo haciendo. Usted haga lo mismo. No tenga miedo, anímese. Si algún día usted siente en su corazón y le dice al pastor, pastor, cuando usted considere que yo pueda traer una reflexión, aquí estoy. No importa si es el sábado en el culto, no importa si es desde el púlpito, no importa si es en los grupos de WhatsApp que ahora las iglesias tienen, o virtual, no importa, pero ustedes háganlo, hermanas, hermanos, háganlo, por favor. Levantemos una generación de hombres y mujeres dispuestos a predicar la palabra del Señor. Y si el primer sermón, nuestra idea central anduvo mal, procuren, hermanos, que la idea central en su examen final sea bueno, porque si no, no van a aprobar. Pero ya en la práctica, cuando ustedes estén predicando, si alguna vez sienten que no anduvo bien, afínense. Tomen fuerza. Hagan como una puya, ¿no es cierto?
sientan eso, decir, no, ahora me voy a esforzar por hacerlo bien. Si yo en el trabajo me esfuerzo por hacer bien mi trabajo, pues mucho más me voy a esforzar por hacerlo mejor para el Señor. Así es que yo les animo. Y como en la experiencia de este gran predicador, fue uno de los grandes predicadores, hermanos. Hay miles de sermones de Spurgeon, miles de sermones, y hermosos. El tipo era un tipazo. Y bueno, imagínense, él que tenía toda la calle y la cancha del mundo, se sentía muchas veces perdido en medio de sus ideas. Entonces, no son los únicos, hermanos, si algún día se pierden en sus ideas, no son los únicos. Quiero compartir con ustedes algunos consejos para que estas ideas vengan, ¿no? Algunos consejos para producir estas ideas. Porque bueno, como todo, hermanos, no crean que vienen mágicamente. Uno no siempre, cuando se siente en su escritorio, en su mesa o en algún lugar, de manera providencial las ideas vienen y decimos, ahora voy a escuchar este consejo. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a terminar aquí la clase porque estamos en tiempo para no cortar, y vamos a tomar 10 minutitos de receso para no cortar las ideas, y después de estos 10 minutitos voy a compartir algunas ideas prácticas que a mí me han funcionado para que esas ideas fluyan, para que más o menos podamos nosotros saber de dónde podemos tomar inspiración de estas ideas. ¿Ok? Así es que vamos a tomar 10 minutitos y volvemos a la clase para tomar estas ideas. ¿Ok?